Gloria a Jesús. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Honramos su nombre. Sea establecida su deidad plenamente en cada uno de los contextos de nuestra vida. Saludamos a esa maravillosa idoneidad que Dios estableció en la tierra para que desde aquí, para que desde esta embajada, sus representantes válidos, la Iglesia de Jesucristo, pueda manifestar, establecer una cultura del reino. Le damos gracias a nuestro amado Señor, le damos gracias al Espíritu de Dios, que siempre inspira, siempre insufla en nosotros una medida de aliento de vida que implica una medida de capacidad, de conocimiento, de entendimiento, de sensibilidad, que es vital para poder interpretar cada día. La Escritura dice que cada día tiene su propio afán, cada día tiene sus propios desafíos, sus propios gigantes, pero también sus propios ámbitos de guerra, sus propios ámbitos de victoria, su propia alegría, su propio gozo, su propio deleite, su propia plenitud y fundamentalmente, y entiendo yo que la mayor virtud es una nueva instancia, una nueva bendita oportunidad de poder ponernos a cuenta con nuestro Dios, tener amores para con nuestro Señor y de esa manera seguir corriendo la carrera, abrevando de la fuente correcta. Hoy nos inspira al Señor y nos convida, nos culmina a poder seguir trabajando juntos en esta carrera que yo la visualizo en una suerte de asociación libre, como literalmente como una maratón. Pero creo que en la mayoría de las maratones, por una cuestión de salubridad, de salud, cada X cantidad de kilómetros, los competidores, aquellos que corren la carrera, tienen posibilidad de beber agua, o incluso yo he visto en algunas maratones, las he visto porque claramente no las podría correr en mi vida, salvo que sean de 50 metros, pero más allá de ese lapsus, yo he visto cómo muchas veces en diferentes maratones hay personas, seguramente algunos adeptos, seguramente algunas personas de su entorno más cercano, algunos familiares, ¿verdad? Le van acercando líquidos, jugos, le van acercando nutrientes que le van a robustecer, bueno, para poder correr con un nuevo encono, con una nueva fortaleza, ¿verdad? Los kilómetros por seguir, y así cada tanto son nutridos de elementos que le permiten fortalecerse en medio de un trayecto de largo aliento. Y es que la vida se trata de eso, se trata de un aliento de largo alcance. Somos una suerte de plazo fijo que Dios puso en nosotros e hizo de nosotros. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos una inversión divina. Nosotros hemos sido dotados, hemos sido instruidos y hemos sido establecidos como una riqueza de Dios para en algún momento Dios sacarnos de donde estamos allí guardados para poder manifestar la riqueza que Dios ha hecho de nosotros y ha puesto en nosotros. Por eso yo quiero animarte a poder entender que eres un plazo fijo divino, que hay una riqueza que Dios puso en vos, que hay una virtud de la que Dios ha venido trabajando y te ha venido instruyendo y ha venido enriqueciendo, seguramente a través de muchas alegrías y muy probablemente a partir de enormes desafíos, de grandes desafíos, porque allí es en donde se gesta muchas veces la mayor virtud. Allí es en donde nos conciliamos como mayores virtuosos, no por nuestro mérito necesariamente, sino por la virtud que hemos tenido de tomar la mano del Espíritu de Dios y de esa manera poder establecer de una manera viva aquella expresión que la hemos repetido hasta el cansancio, pero
pero no es un mantra, no es algo que porque yo lo repita necesariamente se cumple y se manifiesta. Yo creo que el Evangelio es algo vivo, y por lo tanto no pasa por la vana repetición, sino que pasa por el sano entendimiento de que cuando hay un trabajo conjunto, cuando hay una sensibilidad y cuando hay una dependencia, y eso implica el entender quién es Dios y quién soy yo, cuál es su protagonismo y cuál es el mío, qué es lo que a Él le corresponde y qué es lo que a mí me corresponde. Cuando yo entiendo esa dinámica y me sujeto a esa dinámica divina, soy instruido por Dios, soy capacitado por Dios. Y aquella expresión que dice, que dice, diga el débil fuerte soy, se hace rema. Y esa expresión eh, de que su poder se perfecciona en mi debilidad, se hace rema. Definitivamente cuando yo someto mi humanidad y cada una de sus circunstancias, fundamentalmente en los mejores más duros, en esos trechos que son repechos prácticamente. Bueno, cuando yo aprendo a depender de Dios, cuando yo abrevo del Espíritu Santo, ciertamente hay una virtud mayor en mí, hay una capacidad mayor en mí, porque cada vez soy menos yo y cada vez es más Él en mí. Quiero hoy el Espíritu Santo nos ha convidado con una palabra que quiero compartirte, y quiero ir rápidamente al libro de Mateo, en el capítulo 4, versículo 18 en adelante, para poder dar testimonio de lo que asumimos debemos de terminar de conciliar de una vez, de una manera responsable. Y digo conciliar porque entiendo de que a veces en nuestro diario vivir tenemos un entendimiento de que es así, pero a la hora de la vivencia práctica, a la hora de ejecutarlo en el plano de mi vida, no lo llevo a cabalidad, no lo establezco, y por lo tanto es como que vivo, bueno, es como que voy viviendo a medias, es como que hay una funcionalidad que no termina de establecerse, es como un plazo fijo que, bueno, yo por alguna razón presento algún argumento ante la entidad bancaria de turno y digo, bueno, mire, voy a retirar algo antes, cuando en realidad la mayor ganancia viene como consecuencia del saber esperar, del saber morir y establecer el reino y el señorío de Dios en mi vida. Es un enorme desafío que no deja de representar una medida de dolor, pero vuelvo a insistir, cuando yo logro establecer esa funcionalidad en Dios, esa dinámica divina en donde termino por conciliar y establecer de que es Él mayormente en mí, no soy yo, sino Él en mí. Bueno, allí cielo y tierra se hacen uno para poder manifestar y parir una evidencia de reino y una medida de reino distinta, diferente, superior. El libro de Mateo hoy nos convoca bueno, muchas Biblias tienen a medida que bueno, que van adentrándose en distintas temáticas, en distintos episodios. Bueno, algunas traducciones se han dado a la tarea de ponerle una suerte de subtítulo, ¿verdad?, que hace referencia a todo lo que se va a compartir más adelante. Y por lo pronto yo quiero compartirles lo que dice esta NBI, que yo he tomado como referencial a la hora de compartir la Sagrada Escritura. El amigo Claudio está muy intenso, ¿eh? Es un fiel seguidor el amigo Claudio. Y esta NBI, en este capítulo 4 del libro de Mateo, versículo 18 en adelante, tiene por subtítulo Llamamiento de los primeros discípulos. Y allí, de alguna manera, ya vamos desandando lo que queremos compartir. De allí, de alguna manera, ya vamos anticipando el desarrollo del compartir que hoy el Señor ha puesto dentro de nosotros, delante de nosotros y para compartir con vosotros. Y tiene que ver con el entender de que hay un llamamiento divino y de que hay una condición de discípulo en nosotros que necesita ser expresada en toda su evidencia. Hay un llamamiento divino que Dios está haciendo, hay un comulgar
que el Espíritu está llamando. Hay un toque de trompetas de parte del cielo que nos está invitando, nos está convidando a no ser vanos espectadores de la vida, sino a ser hacedores de la vida, ser artífices, protagonistas de lujo, no espectadores de lujo, sino protagonistas de lujo de un maravilloso desafío que tenemos como iglesia, comunidad, algo que hemos repetido hasta el cansancio y que lo seguiremos haciendo porque entendemos de que es así. Y me refiero a que este mundo nos está bombardeando cada vez más de manera más violenta, más persistente, más vergonzosa. Nos está bombardeando, está intentando vencer la resistencia de nuestras convicciones, llevándonos a aceptar lo que ellos llaman bueno y que nosotros tenemos claramente por malo. Y ese es uno de los mayores desafíos que tenemos, y es la de seguir siendo firmes en nuestras convicciones, no porque nosotros seamos toscos, no porque nosotros seamos soberbios ni orgullosos y no queramos dar el brazo a torcer, sino porque hemos entendido y por lo tanto vivimos la palabra, una palabra que nos lleva a interpretar, por no decir determinar, que hay acciones del diario vivir de que son lisa y llanamente contraproducentes, por no decir malas, y uno tiene que expresarse al respecto y llamarle desde todos los espacios de la vida que tenemos, desde los más públicos hasta los más privados, poder seguir llamando a las cosas como son. Y lo bueno es bueno y lo que es malo es malo. Este libro de Mateo, en estos pasajes puntualmente, tienen mucho que ver con la disciplina y el ejercicio al que creo que estamos asistiendo de parte de Dios, y es a la de, como veníamos compartiendo, renunciar a esa evidencia y a esos rasgos y a esas situaciones y a esos contextos que nos están impidiendo estar a la altura de lo que Dios espera de nosotros. Está manifestándose para romper esas estructuras de carácter cultural, mental, emocional, espiritual, que no nos permiten ser funcionales a los propósitos de Dios. Vaya a saber las razones por las que eso sucede así. Y me refiero a que hay en cada uno de nosotros, y volvemos a insistir en este concepto, porque ciertamente somos un plazo fijo. Hay una riqueza de Dios en nosotros que Dios en algún momento va a brevar, en algún momento va a apelar para que podamos, salir de nuestro anonimato y ser verdaderamente lo que Dios quiere que seamos y aquello para lo que Dios ha invertido. Y me refiero a ser protagonistas de la historia, hombres y mujeres que en el mojón de la vida que nos ha tocado vivir y en la geografía de turno que nos ha tocado vivir, poder manifestar y funcionar como verdaderos discípulos de Jesucristo. Tal vez una buena imagen que puede llegar a ser funcional a este mensaje tiene que ver con la imagen de un ejército. Es como que Dios está apelando en los distintos mojones de la vida, va apelando a esa suerte de reserva, ¿verdad? Que el Señor va acumulando y la tiene allí, en silencio, anónima, siendo protagonista de su propio presente, construyendo su propio presente, estableciendo esos vínculos tan necesarios para poder ser portadores de esa riqueza divina y poder seguir siendo funcionales a ese plazo fijo de Dios. Pero esa condición que en algún momento va a implicar un toque de trompeta de parte de Dios, un irrumpir, una voz divina que nos llame por nombre, que nos lleve a salir de nuestro campamento para entender de que la vida hay que afrontarla de otra manera, que hay gigantes, que hay filisteos incircuncisos que necesitan ser derribados y que Dios confía en que nosotros, por los méritos del Mesías y por la idoneidad del Espíritu Santo, nosotros tengamos la capacidad de derribarle
siendo siempre funcionales a sus propósitos. Libro de Mateo, capítulo 4, versículo 18 en adelante, es una imagen muy potente la que Dios nos pone delante. Leemos las escrituras. Dice: mientras caminaba, obviamente está hablando de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Mientras caminaba Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Versículo 19. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre, y lo siguieron. Decíamos que como parte de su campamento divino y como parte de su reserva divina, uno va protagonizando sus propias luchas, sus propias victorias, va evidenciando su mayor o menor virtud en función de su intimidad para con su Dios, para con su Señor, y es en esa dinámica y en esa riqueza donde Dios va instruyéndonos, tal vez no necesariamente haciendo lagartijas ni abdominales ni ejercicios de guerra, pero sí trabajando en nuestras convicciones, estableciendo principios de reino, estableciendo una robustez anímica, una robustez mental, estableciendo una musculatura espiritual lo suficientemente frondosa, que va a ser absolutamente necesaria el día que, por medio de un irrumpir del cielo, seamos convocados para ser funcionales a sus propósitos, salir de nuestras barracas y transformarnos en guerreros de primera línea, en soldados de primera línea, y de esa manera poder entender que Dios definitivamente nos ha llamado a ser protagonistas de la historia. Hoy el Señor nos convocó con este mensaje que entendemos que es muy funcional a esto y que tiene que ver con el de entender de que más tarde o más temprano uno tiene que terminar de aceptar de que todas las experiencias, todas las expresiones, las que gustan y las dolorosas, no dejan de ser más que un pizarrón de Dios para poder establecer esa callosidad, esa musculatura, ese bagaje, esa expertise, que más adelante claramente las vamos a necesitar porque van a ser un requerimiento fundamental para poder estar a la altura de los desafíos y las distintas batallas que tendremos que hacer frente desde nuestro protagonismo tan necesario. Aquí nos encontramos a un Jesús en Galilea, una zona muy particular que define claramente a nuestro Señor desde el punto de vista cultural, un espacio geográfico, un rincón geográfico que marca también una cultura y marca también una personalidad. Y no es casual, evidentemente, que el Señor se hallare caminando en medio de el mar de Galilea, bueno, en medio no, por las orillas del mar de Galilea, y en ese recorrer, en ese espacio tan particular para esa región, porque convengamos en que en esas épocas claramente una de las mayores expresiones económicas de ese entonces estaba íntimamente ligada con la agricultura. El mayor espacio laboral, ¿verdad?, y de sobrevivencia, de supervivencia que tenía la gente de esa región estaba íntimamente ligada con la pesca, ¿verdad?, seguida luego por la agricultura, por el tema de los higos, etc. Pero
relata este texto que acabamos de compartir cómo el Señor de la nada, ¿no? En principio de la nada, y digo en principio de la nada porque yo me baso en el hecho, en el sustento y en el convencimiento a partir de mi experiencia personal de que muchas veces el Señor viene trabajando en nosotros en distintos escenarios sin que nosotros muchas veces nos diéramos cuenta, formando en nosotros las necesidades. Y cuando digo las necesidades me refiero a poder entender de que nuestra vida tiene una excluyente necesidad de Él. Porque hay veces en donde renegamos de su figura, renegamos de su persona, renegamos de su deidad, y vamos doliendo, vamos sangrando por la vida hasta que en determinado momento Dios pone y presenta y permite, mejor dicho, una necesidad para que podamos entender de que no somos dioses con D mayúscula, sino que en todo caso dioses con D minúscula, porque así lo dice la Biblia, Dios nos llama dioses con D minúscula, y poder entender de que hay una absoluta dependencia de Dios, hay una inalienable dependencia de su deidad, y por tanto esa necesidad de ir a Él y entender de que nuestra plenitud comienza y termina en Él, nuestra existencia y nuestra razón de ser empieza y termina en Él. Dice la Escritura de que Él es el todo en el corazón del hombre. Hasta que en determinado momento Dios, en ese inconsciente colectivo del cual muchas veces participamos, vamos construyendo identidad, Dios va permitiendo distintas cosas que nos van formando, que van generando lágrimas, algunas de alegría, otras de tristeza, pero que van estableciendo en nosotros un carácter, van estableciendo, como decíamos, una necesidad, pero también va estableciendo en nosotros distintas fortalezas. Y cuando se juntan ambas, y me refiero a la necesidad de Dios, la necesidad de reconocer y de comenzar a construir una vida de relaciones con Él, y cuando se juntan, ¿verdad?, esas dos expresiones, que es la necesidad de Dios y las fortalezas que Dios ha desarrollado en mí de manera silenciosa, sigilosa, pero que Él ha permitido para establecer en mí una callosidad. Bueno, hay allí en algún momento, en algún mojón de nuestra vida, que Él solo y solo Él lo sabe, porque eso es sazón de Dios, Él aparece, a veces casi que de la nada, como le pasó aquí, acabamos de compartir a Andrés y a Pedro. Ellos estaban llevando adelante la función de la cual dependían. Bueno, hay mucho material bibliográfico e histórico que habla de que, de que puntualmente estos hombres eran empresarios de la pesca. Eran gente que tenían varias embarcaciones, era gente que no eran necesariamente, no eran necesariamente personas que se manejaran con niveles de enajenación económica, no era gente de estrecha capacidad o de limitadas capacidades, sino que por el contrario era gente que tenía una capacidad intelectual, económica, bueno, por encima seguramente de la media. Pero quiero volver sobre lo sustancial, sobre lo verdaderamente importante, y es que el Señor aparece de la nada, pero no aparece y no se presenta delante de estos dos hermanos sin tener ningún entendimiento de quiénes eran. Había claramente un trabajo previo de parte de Dios. Había claramente una suerte de seducción divina que Dios había estado gestando en el corazón de estos hombres, a la espera de que en algún momento se toque de trompetas, esa voz divina se manifestara, que le llamara por nombre y ellos pudieran entender de que era hora de salir de su campamento, hora de salir de la barraca de su vida y comenzar a funcionar como soldados de primera línea. Cuando Pedro y Andrés ven a Jesús, reciben un impacto visual. Ellos son enfrentados a un impacto visual y a un impacto auditivo que trasvasa y traspasa
todos los aspectos y todos los estratos de su vida. Es una voz lo suficientemente potente como para llevarle a accionar de la manera que lo hicieron. ¿Por qué digo accionar de la manera que lo hicieron? Porque la respuesta contundente de Pedro y Andrés frente a la voz profética, poderosa, divina de nuestro Señor Jesucristo, su única respuesta fue la de dejar sus redes y seguir al Señor, renunciar a las redes de su vida para seguir plena y definitivamente a nuestro Señor Jesucristo y ser transformados en discípulos de Él, pero siendo hacedores de la historia, saliendo de esa condición de meros espectadores para comenzar a ser protagonistas de la historia para la cual Dios les estaba convocando. Versículo 21, más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó. Jesús los llamó. La voz divina, esa potencia, ese toque de trompetas, ese trueno estridente que hace temblar los cimientos más robustos de la tierra, más robustos de nuestra existencia, capaces de movilizarnos de tal manera que nos llevan a terminar de interpretar que verdaderamente es Dios, definitivamente es Dios el que nos está llamando y llamando a ser protagonistas, no solamente de nuestra propia historia, sino de ser funcionales a sus propósitos en medio de una cultura, de un tiempo, de una sociedad, de una coyuntura que claramente nos es adversa y Dios nos está convocando por medio de un toque de trompeta. Pero yo dice, y dejaron enseguida, otra vez más, la barca y a su padre y lo siguieron. Otra vez más. ¿Qué tenía la voz de Dios? ¿Qué tenía la voz de nuestro Señor? ¿Qué tan potente era al punto de que cuando ellos se vieron influenciados, ellos fueron impactados por la potencia de la voz de nuestro Dios, que su única respuesta fue la de renunciar a todo para seguirle a Él? Qué maravillosa persona, qué maravillosa presencia, qué maravilloso gesto de amor que Dios tuvo para con nosotros, qué potente fue su voz, qué tanto les movilizó que su única respuesta, su única capacidad, su única devolución ante lo que ellos estaban viviendo fue dejarlo todo. Dicen los que saben que uno de los primeros sentidos que comienza a gestarse, dicen los que saben, que comienza a gestarse en la quinta, valga un poco la redundancia, sepan disculparme, comienza ese sentido comienza a desarrollarse, el sentido de la audición comienza a desarrollarse en la semana quinta de nuestra gestación. Más allá de que, todas las estructuras del oído, ¿verdad? Se van formando, se van desarrollando, ¿verdad? Va estableciendo una capacidad mayor, va de menos a más, ¿verdad? Comenzando a interpretar y a escuchar algunos sentidos muy viscerales, muy básicos, para ir desarrollando cada vez más. Y eso sucede entre las semanas 16 y 20, se considera que el sentido de la audición se desarrolla de una manera plena, mucho más plena, la que claramente después con el devenir del tiempo se va gestando, se va desarrollando más. Pero hay, digamos que, intentando encontrar una fecha fundacional de alguna manera, digamos que el sentido de la audición se gesta
con un nivel de plenitud lo suficientemente importante entre las semanas 16 y 20 de gestación. Pero comienza a establecerse desde la semana 5. Y es junto al olfato los dos primeros sentidos que, más allá de que se van a alcanzar un nivel de desarrollo que uno después pudiera entender como fundacional más adelante, comienzan a gestarse mucho antes. Son los dos primeros sentidos, el del olfato y el de la audición. El oído es uno de los primeros sentidos que comienza a manifestarse en nuestra existencia. No en nuestra vida adulta, no en nuestra condición de adultos, no. Estamos hablando de nuestro desarrollo, de nuestra cosmovisión, de lo que definitivamente somos. Por lo tanto, el oído tiene una repercusión muy particular, muy especial. No es casual. Yo no quiero andar encontrando fantasmas por todos lados, ni andar viendo espíritus por todos lados, y me niego a espiritualizarlo todo. Pero entiendo de que no es casual de que uno de los primeros sentidos que el Señor estableció que comenzaran su desarrollo en las primeras semanas de vida haya sido el oído, haya sido la audición. La importancia de la audición a la hora de interpretar mi vida y de ser funcional a lo que Dios espera de mí. ¿Por qué traigo este dato desde el punto de vista médico, biológico, como quieras interpretarlo, como quieras verlo? Porque me parece que ese sentido había estado atrofiado en la vida de los discípulos, al punto de que no habían entendido que había en ellos un potencial discípulo. Había un discipulado que Dios ya venía haciendo de manera muy silenciosa, muy sigilosa, pero había un discipulado que el Padre había comenzado a hacer en ellos, como hay un discipulado que Dios ha comenzado en nosotros sin que tal vez no nos diéramos cuenta. Y necesitábamos una suerte de ignición, una suerte de chispa divina que se manifiesta a partir del portento de la voz de Dios, de la potencia de la voz de nuestro Señor. Hay una implicancia maravillosa y divina en la expresión de nuestro Dios, en la voz profética, en la voz divina, en la voz gestacional de nuestro Dios, que funciona como una llave de activación que les permitió a cada uno de estos hombres poder entender, de una vez entender, de que Dios le estaba llamando. Quiero compartirles una experiencia personal, que no quiero que lo tomen como doctrina, porque no necesariamente lo es, sino que es el resultado de una experiencia personal, porque las primeras veces que yo leí este versículo, seguramente a ustedes también les pasa, y es que en su desarrollo personal y en su desarrollo ministerial, y que en su vida personal con el Señor, a medida que uno se va internando en esa dinámica divina y en ese relacionarse para con su Señor, el Señor se va revelando a tu vida de la manera que Él lo considere correcto en función, digamos, de la materia prima que tiene al lado a nosotros. Es decir, a partir de nuestras capacidades, el Señor va hablando de la manera que Él entiende y asume que es necesario. Y a temprana edad, no biológica, sino espiritual, yo me enfrenté a este pasaje. Yo siempre digo lo mismo, yo soy un hijo preguntón. Y le pregunté a Dios, Señor, porque me pareció una imagen muy impactante. Yo quiero que podamos posicionarlo de la manera que creo que lo es. Imagínate que el día de mañana viene alguien, vos estás
no sé, haciendo tareas domésticas, o estás en tu trabajo, o estás en la calle, estás en un colectivo, así agarrado de la barrita, ¿verdad? Yendo, bota, no me quiero meter en eso. Pero en cualquier contexto, estás yendo al almacén, haciendo la cola para pagar, y de repente alguien se te pone enfrente y te dice algo lo suficientemente fuerte, impactante, para que vos lo dejes todo. Para que vos dejes, a ver, ponele que no lo dejes todo, pero que sea lo suficientemente impactante para que vos dejes lo que estás haciendo en ese momento. Es lo suficientemente potente para que dejes lo que vos estás haciendo y lo sigas a él. ¿Vos lo harías? Yo lo haría. El día de mañana estamos en una cola de supermercados, viene alguien y nos dice algo y nos impacta de tal manera, o mejor dicho, ¿qué impacto tuvo que tener para que yo hubiera renunciado a esa compra que estoy haciendo? Y si la estoy haciendo es porque entiendo que la necesito, pero hubiera renunciado aún a esa necesidad para ir en pos de aquel que por medio de una voz potente me llamó y mi vida interpretó que es mucho más importante que aquello que yo estoy haciendo. Quiero que podamos interpretar juntos la potencia de lo que está pasando en este momento. Y cuando yo lo visualicé en esos términos, y visualicé mentalmente cada uno de estos ejemplos que te puse delante, yo le pregunté a Dios, pero Señor, ¿qué pudo haber sido tan potente para que ellos hubieran dejado cada uno de esos aspectos de su vida, hubieran renunciado a ese momento, a esa necesidad, a ese vínculo, para seguirlo al Señor? Y el Señor me dijo, lo que pasa, hijo, que ellos escucharon la voz de su Padre. Ellos escucharon a partir de la voz de nuestro Mesías, la voz de su Padre. A mí me impactó y me impacta hasta el día de hoy esa devolución de mi Rey. Me impactó y me impacta hasta el día de hoy. Porque quiero que entiendas de que tu Padre es el que te está llamando. No es tu pastor, no es tu líder, no es un diácono, es tu Rey, es tu gran yo soy. El que te está llamando. Cuando yo veía y analizaba este contexto puntual que acabamos de compartir en el libro de Mateo capítulo 4 versículos 18 al 22, tomé nota de algunas cosas, porque dice que los primeros dos hermanos, Pedro y Andrés, cuando escucharon la voz potente de su Rey, de su Mesías, dejaron las redes. Pero cuando la historia continúa y nuestro Mesías se enfrenta a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban desarrollando la misma actividad económica que era su fuente de trabajo, su fuente de vida, dice que cuando se enfrentaron a Jesús y escucharon esa voz potente, cuando cielo y tierra se encontraron en su oído, dice que ellos dejaron la barca y a su Padre. Y es muy interesante y es complementario, y esto no lo tomen como doctrina, pero yo llegué a algunas conclusiones personales.
Y quisiera compartirte esas interpretaciones que yo hice, porque los dos primeros hermanos dice que cuando se enfrentaron a Jesús, a lo que renunciaron fue a las redes. Y claramente para hombres pescadores, para empresarios de la pesca, las redes representan, tal vez de una manera muy grotesca, muy cortado a lo bruto, pero en definitiva no deja de ser la sustancia. A lo que renunciaron fue a su medio de subsistencia. Aquello de lo cual ellos y toda su familia dependían. Ellos renunciaron a su fuente de ingresos. Es como que tu vida económica, financiera dependiera de un trabajo y vos el día de mañana te presentaras y dijeras, no vengo más. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se come? Pero los otros dos hermanos, cuando se enfrentaron a Jesús, o cuando Jesús le salió al cruce, que es lo que entiendo que está haciendo proféticamente, dice que dejaron la barca y a su padre. Y es muy interesante porque si las redes representan nuestro medio de subsistencia, la barca representa el instrumento de nuestra vida. La barca representa el instrumento de nuestra vida. Nuestra vida ya no nos pertenece más a nosotros. Nuestras acciones ya no dependen más de nosotros. Ya no pueden ser más funcionales a nuestros propósitos, sino al de Él. Pero no solamente renunciaron los primeros dos hermanos a las redes y tuvieron que aprender a depender de Dios, aún para lo más básico. Dejaron su barco, renunciaron a su propio protagonismo, renunciaron a su filosofía de vida, renunciaron a sus prioridades para entender de que hay una sola funcionalidad válida, y es la de entender de que hemos sido comisionados por Dios, hemos sido concebidos en el vientre divino, para que cuando Dios nos salga al cruce, como ahora, podamos entender de que hay una razón mayor de ser, que está ligada a funcionar como discípulos divinos, discípulos del Eterno. Pero dice que también dejaron a su padre, dejaron la barca, renunciando a su propio protagonismo para ser protagonistas en Dios, con Dios, pero también renunciaron a su padre, dejaron a su padre. ¿Y qué representa la figura del padre? Bueno, la figura del padre representa nuestra cultura, representa de dónde venimos, cómo somos, cómo pensamos, cuáles son los mecanismos por los cuales nosotros nos comportamos y nos conducimos en la vida y frente a la vida. Renunciamos a todo. Renunciamos a nuestras capacidades o mejor dicho, esas capacidades que a veces se empoderan en nuestra vida y que van estableciendo en nosotros una condición de soberbia, pensando que porque tenemos determinadas facultades podemos creer que no tenemos necesidad y dependencia de Dios. Estos discípulos dejaron en evidencia que hay espacios en la vida y hay momentos en esa relación con Dios en donde Dios, probablemente algunos, Dios les lleve a entender de que nuestra dependencia, yo creo que a todos, en su expresión más básica, porque Dios nos va a llevar a entender que nuestras necesidades están suplidas en Él, y que nuestras
necesidades en cualquiera de sus expresiones van a ser suplidas en Él y por Él. De que el instrumento de nuestra vida no tiene mayor sentido si no tiene, si no está en consonancia con el propósito divino. En nuestra cultura, muchas veces, en vez de sernos de ayuda y en vez de ser de cimiento válido, a veces funcionan como una gran torre de Babel, que de una manera muy soberbia, egoísta y orgullosa nos llevan a construir un protagonismo que, lejos de ser divino, no deja de ser pagano. Y necesitamos renunciar a esa cultura. Necesitamos renunciar a esa cultura. ¿A qué renunciaron los discípulos? Yo quisiera terminar convidándote a ver este mismo relato, ver este mismo contexto en otro de los evangelios, en donde se expresan otras cosas que en este, del cual abrevamos hoy, del libro de Mateo, no lo expresa de manera tan vasta, de manera tan puntillosa. Pero el libro de Lucas, en el capítulo 5, desarrolla y desenrolla mucho más y da mucho más evidencia de qué fue lo que pasó. Pero yo quiero ir y quiero concluir, valga la redundancia, con el final de la historia relatada a partir y a través de este evangelio, el evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 9 en adelante. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados. Contexto. Una historia que ustedes ya saben, es cuando el Señor se acerca a Pedro, a cada uno de estos personajes, a cada una de estas personas. Habían pasado una muy mala noche, no habían logrado pescar nada, había una enorme desidia, una profunda y una profusa desilusión, como tal vez muchos hoy viven o vivimos. Y frente a esa enorme desilusión, frente al enorme dolor que implica el haber hecho tu mayor esfuerzo y no haber podido alcanzar absolutamente nada, ni siquiera un pez, a pesar de su expertise, a pesar de su sapiencia, a partir de su intelecto, a partir de sus experiencias, a pesar de ser gente avesada en eso, no habían podido hacer absolutamente nada. Y es que hay escenarios en la vida y hay momentos en donde Dios nos va a llamar a ser funcionales a sus propósitos, a ser protagonistas de ese propósito. Un propósito que jamás podremos llevar adelante de manera efectiva si no lo hacemos a la manera de Dios. Pero para eso necesita haber un discipulado de Dios en nosotros. Y era lo que estaba viviendo Pedro y cada uno de sus amigos y de sus afectos y de sus socios comerciales. Cierro paréntesis, quedó establecido el contexto. El contexto es el de la pesca milagrosa. Ustedes ya lo conocen. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Versículo 10. Como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas. Desde ahora, aquí aparece la voz potente de nuestro Señor, potente de nuestro Dios. No temas. Yo quiero decirte hoy de parte de Dios, no temas. Porque desde ahora Dios te va a sacar de una condición para llevarte a una posición. Dios te va a sacar de una condición para llevarte a una posición.
desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Versículo 11. Así que llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Yo quiero animarte en este día a que puedas entender que sos un plazo fijo divino y de que cada una de las aventuras que has tenido que vivir, muchas de ellas con lágrimas amargas, hasta difíciles de llorar porque eran tan grandes las lágrimas del dolor que eran imposibles, eran doloroso hasta parirlas. Nuestros ojos no podían más que doler ante el pasaje de ese dolor que estábamos protagonizando. Pero para Dios son escenarios hermosos para poder entender que somos fuertes en Él, que somos ricos en Él, que somos virtuosos en Él, que somos prósperos en Él, que no hay mayor virtud en nosotros si no es siendo protagonistas de su historia, siendo funcionales a sus propósitos. Y cuando nosotros somos funcionales a sus propósitos, la plenitud de Dios se establece en cada uno de los escenarios de nuestra vida. Su riqueza desciende, como dice la unción, desde la cabeza pasa por la barba y el resto de las vestiduras del sumo sacerdote. Así será la gloria de tu Dios cuando decidas renunciar al protagonismo de tu vida para ser protagonista con Dios y en Dios de lo que Dios ha concebido para nosotros y aquello para lo que Dios nos ha expresado un maravilloso voto de confianza. Yo quiero saludarte, iglesia, quiero bendecirte, quiero darle gracias al Eterno por tu vida. Ya no serás más un vano personaje de la vida, serás un protagonista, serás un pescador de hombres, serás alguien a que Dios saca de una condición para llevarlo a una posición espiritual, económica, financiera, ministerial, cultural. Yo te bendigo. Yo bendigo el nombre de mi Señor. Y en su nombre bendigo tu vida. Y en tu vida bendigo tu matrimonio, bendigo la vida de tus hijos, bendigo tus finanzas, bendigo tu trabajo, bendigo la obra de tus manos. Bendigo todo lo que Dios te ha confiado. Y te animo a que entiendas de que en Dios cada una de esas expresiones va a ser llevada a su máxima expresión. Y que Dios te está llamando por nombre para salir de la barraca de tu vida, del anonimato de tu vida, para poder ser un hacedor de la historia. Te bendigo, amada iglesia del Señor, idoneidad de Dios en la tierra, la extensión de sus manos. Shalom.